En este episodio voy a hablar de uno de los temas que quizás generen más polémica. Normalmente cuando escucho a otras personas hablar de ello, pues siempre tienen comentarios de no tienes razón, te estás equivocando. Este tipo de cosas. Hoy vamos a hablar acerca de qué es hacer realmente ejercicio físico y de hecho vamos a hablar más en concreto de caminar, de dar paseos, de por ejemplo hacer una actividad aeróbica suave como por ejemplo es esta. Vamos a hablar de todos los beneficios que tiene, pero vamos a ver si realmente esto es o lo podemos considerar hacer ejercicio físico como tal. Así que antes de nada, antes de comenzar, como siempre, te recuerdo que me encuentras en lifters.es, ahí te puedes apuntar a la newsletter, no me enrollo más, te dejo el enlace en las notas del episodio. Y a ver, caminar, yo lo he comentado varias veces, bajo mi punto de vista es una actividad física que me parece muy buena. De hecho, a cualquier persona le recomiendo siempre caminar, le recomiendo moverse en su día a día. Esto no solamente le va a permitir, por ejemplo, si hace un entrenamiento principal de fuerza, un entrenamiento de otro tipo, recuperarse más rápido, le va a permitir también asimilar mejor los nutrientes de la comida, tener una mayor sensibilidad a la insulina. Pero es que además este ejercicio aeróbico tiene principalmente beneficios a nivel cardiorrespiratorio, por lo tanto me parece, como digo, una buenísima opción. ¿Dónde está la polémica con todo esto? Pues que normalmente hay personas que engloban este tipo de actividad en algo que se queda simplemente en eso, una actividad. Es decir, caminar es una actividad física, igual que por ejemplo cuando estoy lavando el coche, cuando estoy pasando el aspirador en casa, cuando estoy haciendo cualquier tipo de tarea que requiere que yo me mueva, que requiere que haga algún tipo de movimiento. Pero no quiere decir que esto sea hacer ejercicio físico. Y para entenderlo mejor tendríamos que diferenciar lo que es actividad física de ejercicio físico. Como digo, caminar lo podemos englobar dentro de un ejercicio aeróbico a muy baja intensidad que tiene beneficios principalmente a nivel cardiorrespiratorio. Por supuesto, también vamos a mejorar sensibilidad a la insulina, vamos a mejorar la eliminación de radicales libres, la recuperación de nuestra masa muscular para afrontar una sesión de entrenamiento de manera intensa y por lo tanto considero que es una buena actividad física, pero si tenemos que hablar de si esto es ejercicio físico, bajo mi punto de vista, se tienen que dar otras cosas que también son importantes. Por un lado tenemos la intensidad, cualquier ejercicio físico tiene que ser intenso, es decir, no podemos mantenerlo durante mucho tiempo, no podemos estar 4 horas haciendo ejercicio físico porque entonces pierde ese componente de intensidad. A mayor volumen, menos intensidad, a más intensidad, menos volumen. Es decir, cuando por ejemplo hablamos de un entrenamiento de fuerza, yo siempre os he comentado que soy una persona que tolera poco volumen, pero este volumen siempre va a depender de la intensidad que se aplique en ese entrenamiento. Como el entrenamiento de fuerza es muy intenso, pues obviamente ahí tiene que ver cada uno lo que es capaz de tolerar para cada grupo muscular. En mi caso particular, pues no tolero mucho volumen, pero siempre por supuesto, va ligado a una intensidad alta. De poco me sirve a mí hacer muchas más series, hacer muchos más ejercicios, tirarme, por ejemplo, media hora más entrenando o una hora más pensando que así voy a conseguir mejores resultados, si esto lo hago a costa de, por ejemplo, como digo, bajar la intensidad. No tiene ningún sentido. Y en este caso, por ejemplo, caminar pues carece de esa intensidad. Estamos hablando de una actividad aeróbica suave. Por lo tanto, por un lado tenemos ese aspecto. Y por el otro tenemos el tema de la progresión. Bajo mi punto de vista, el ejercicio físico debe de ser progresivo. Con el paso del tiempo tenemos que ir mejorando. Por ejemplo, si yo hoy muevo 5 kilos, pues sé que con el paso del tiempo tengo que ir haciéndome fuerte, tengo que ir moviendo 6 kilos, 7 kilos, 10 kilos, 15 kilos. En el entrenamiento de fuerza esto es muy sencillo de cuantificar porque nos vamos haciendo, como digo, más fuertes. Podemos ir subiendo también un poco el volumen, podemos ir jugando con esta variable, pero como digo, esta es un poco más estática porque obviamente si yo tolero 10 series a una intensidad del 90%, pues no voy a tolerar quizás 20 series a esa misma intensidad y por lo tanto tenga que bajar la misma. Y eso ya no sea interesante. Por lo tanto, con esto sí que se puede jugar también, obviamente, porque en el entrenamiento de fuerza tenemos diferentes variables que podemos ir tocando, pero lo más importante es, como digo, mantener esa intensidad y sobre todo ir progresando con el paso del tiempo para ir generando esas adaptaciones. Es decir, que yo me vaya volviendo fuerte, que la masa muscular vaya en aumento, todo este tipo de cosas. Esto, como digo, no se da en una actividad física como lo es caminar. Obviamente tenemos diferentes casos. Por ejemplo, el caso de una persona que empieza a cambiar sus hábitos, que nunca ha hecho ningún tipo de ejercicio físico y que, por ejemplo, dice, pues mira, mañana voy a empezar a caminar, voy a empezar a moverme un poco más y empiezo con 2000 pasos al día.
Bueno, pues obviamente para esta persona caminar sí que podemos considerar que es un tipo de ejercicio físico en un primer momento porque puede ir aplicando cierta intensidad. Recordemos que pasa de no hacer nada a hacer algo y por lo tanto, aunque sean esos 2000 pasos, pues seguramente sea un reto al que se enfrente. Luego podemos ir aumentando, podemos ir haciendo esa sobrecarga progresiva, por ejemplo, haciendo en lugar de 2000 pasos, 3000, 4000, 5000, llegar a la meta de, por ejemplo, decir, bueno, yo quiero hacer 10.000 pasos al día. Como digo, al principio para esta persona, en este caso en concreto, sí que podemos hablar de ejercicio físico como tal. Pero claro, esto tiene las patas muy cortas. Lo que no podemos hacer es decir, bueno, pues yo voy a seguir progresando con el paso del tiempo y me voy a marcar de meta hacer, por ejemplo, 60.000 pasos al día. Esto, por un lado, nos consume bastantes recursos. No disponemos de, por ejemplo, tantas horas al cabo del día para estar continuamente caminando porque tenemos que hacer otras muchas cosas. Y por otra parte, llega un punto en el cual no podemos aplicar más intensidad. Sí que podemos ir aumentando el número de pasos al día, pero vamos a haber conseguido ya el suficiente nivel aeróbico como para que eso tampoco represente un reto. También, por ejemplo, tenemos el caso de la persona que ya es activa, que ya se mueve bastante en el día a día porque tiene, por ejemplo, un trabajo que lo requiere y que quiere mejorar. Bueno, pues en este caso, obviamente, caminar sigue siendo una actividad que podemos utilizar para complementar una actividad más intensa, como podría ser el entrenamiento de fuerza, pero obviamente no podemos hablar de ejercicio físico, no podemos hablar de que, mira, yo camino, soy una persona activa ya de por sí y considero que esto es suficiente ejercicio físico para mí. Quizás no podemos hablar aquí de ejercicio físico, sino más bien de actividad física y por lo tanto nos faltaría esa otra pata que también es importante. En este caso, mi recomendación pasaría por, pues mira, vamos a empezar con 2 entrenamientos de cuerpo completo a la semana, con ejercicios básicos en los cuales aplique cierta intensidad, en los cuales, por ejemplo, vaya progresando, me vaya haciendo fuerte. Bueno, pues este sería un buen ejemplo. También puede estar el caso de decir, mira, es que a mí el entrenamiento de fuerza no me gusta. Me gusta más, por ejemplo, hacer cualquier tipo de actividad aeróbica, aunque sea más intensa. Bueno, pues en este caso también podemos aplicar intensidad y también podemos progresar con algo como el HIIT. El HIIT, que sabéis que es un cardio de alta intensidad en el que, por ejemplo, dedicamos 10 minutos, 15 minutos, no mucho más, y con eso sacamos un buen entrenamiento. Obviamente, aquí ya tenemos que ser personas más entrenadas. No, por ejemplo, podemos pasar de no hacer nada a hacer HIIT porque esto es algo que también a veces veo a personas que dicen, bueno, pues he escuchado que el HIIT tiene numerosos beneficios, que se hace muy rápido, no requiere mucho tiempo y por lo tanto lo voy a probar. Bueno, pues quizás si no estamos acostumbrados a hacer ejercicio físico de otro tipo o no tenemos la suficiente condición física, lo más normal es que al principio terminemos bastante mal y de hecho salgan sesiones regulares, es decir, no lleguemos a aplicar la suficiente intensidad porque no estamos acostumbrados a saber lo que es intensidad en sí. Así que bueno, como digo, bajo mi punto de vista hay diferentes casos, pero caminar como tal es un complemento que lo considero súper importante. De hecho, es algo que recomiendo a la gran mayoría de las personas para que se recupere mejor de los entrenos, para que asimile mejor los nutrientes de la comida, para mantener una mejor salud en general por muchas vías. Pero obviamente hay actividades más intensas en las cuales podemos ir progresando, que ya podemos denominar ejercicio físico y que bajo mi punto de vista deberían de ser la base. Así que bueno, quería hablar un poco acerca de este tema. Como veis, es un tema controvertido, cada uno tiene su opinión. Esta es básicamente la mía. Podéis comentarme en Spotify lo que opináis al respecto. También sabéis que me encontráis en lifters.es con la newsletter totalmente gratuita. Os recuerdo que la dejo en las notas del episodio. Y nada más por esta semana. Nos escuchamos de nuevo la que viene. Que paséis buen día. Chao.